Hola creativos, soy el profesor Carlos Figueroa y en este vídeo te enseñaré cómo hacer una selección múltiple para borrar varios objetos a la vez en una foto con el programa de Photoshop. ¡Vamos a verlo! Para comenzar, abrimos la imagen en Photoshop, vamos al panel de capas y hacemos clic sobre el seguro que aparece a la derecha. El seguro desaparecerá. Y ahora vamos a la barra de herramientas y seleccionamos el lazo. También puedes activar la herramienta del lazo con la tecla L. Ahora voy a seleccionar el primer objeto que quiero eliminar de la foto. Dejo presionado el botón izquierdo del mouse y marco el área que quiero editar. Cuando cerramos el trazo aparece lo que en inglés llaman marching ants, en español hormigas caminantes. Eso significa que esa área está seleccionada. Para añadir más objetos a mi selección, debo presionar Shift o mayúsculas. Cuando lo hago, vean cómo el cursor aparece con un signo de suma. Eso significa que haremos una selección adicional a la que tenemos ya. Repetimos el proceso con los otros objetos que queremos eliminar de la foto y luego vamos al menú principal, a Edición, Relleno según el contenido. Se abre una ventana nueva donde aparece la imagen marcada en verde y muestra las selecciones que hice. Allí tengo las herramientas para refinar mi selección, pero a la derecha hay una previsualización de la imagen luego de quitar los objetos. Puedo acercar la foto para revisar cómo quedará. Si me gusta cómo se ve, presiono OK. Ahora regreso a mi foto y aparece sin los objetos, pero las selecciones aún están marcadas. Para deseleccionar voy a presionar Comando D en Mac o Control D en PC. En el panel de capas puedo ver el antes y después al hacer clic sobre el ojo de la capa donde hicimos la edición. Si te gustó este vídeo, suscríbete a mi canal para aprender más de diseño gráfico. Nos veremos en el próximo vídeo.